Seguimos con más del contenido de Con el Consumidor a través de Telesistema 11 y a través de WhatsApp nos llega una felicitación que enviar y precisamente vamos a dar la continuación. Y es a Joseph Miguel, otro pequeñito, cumplió sus 4 años, nos ve desde Santiago y también estuvo pues celebrando la vida en estos días. Así que para ti, Joseph Miguel, muchísimas felicidades, muchísimas gracias también a tus padres que seguro están en sintonía con nosotros también. Recuerda contactarte con nosotros en el 849-360-9669, contacto de WhatsApp, y también aquí en el estudio con los teléfonos que en breve vas a ver en pantalla también. A continuación recibimos con nosotros al licenciado Washington Wandelpool. Con él estaremos hablando acerca del aumento, la cuota de mano de obra extranjera y las declaraciones del Ministerio de Trabajo, del Ministro de Trabajo más bien, Mochi Fadul, sobre esa posible modificación al Código Laboral. El licenciado Washington es experto en Derecho de Trabajo y defensor de los derechos constitucionales de las personas. Así que bienvenido, licenciado Washington. Gracias, Madeline. Buenos días. Y ese saludo lo hago extensivo a la licenciada Altagracia Paulino en cualquier lugar en que se encuentre. Gracias por esta invitación. Gracias a usted por aceptar venir a compartir con nosotros precisamente de este tema que en los pasados días estuvo generando precisamente mucho debate, y es precisamente el hecho de que se quiere aumentar la mano de obra extranjera en las diferentes áreas de trabajo del país. Vamos a hablar inicialmente de dónde surge ese equilibrio de que sea un 80-20 la tasa de dominicanos y extranjeros por empleo. Bueno, lo primero que debo decirte es que la posición del ministro de Trabajo, el licenciado Mochi Fadul, ha sido, por el contrario, de oponerse a cualquier reforma laboral que pretenda una reducción en la cuota 80% de trabajadores dominicanos y 20% extranjeros. Pero vamos a hacer un poco de historia. Desde el año 1935, con la ley 837, se nacionalizó el empleo. Y esa ley precisamente establece que en las empresas dominicanas la generación de empleo debe beneficiar o debía beneficiar al 70% de los dominicanos y el 30% de los extranjeros. Sin embargo, esa propia ley contenía una excepción, y precisamente en lo que tiene que ver con la producción agrícola. Okay. Eso permitió que se importara mano de obra para dedicarse a la producción de la caña de azúcar, porque durante ese periodo se desarrolló la industria del azúcar, se monopolizó la industria del azúcar, y entre el año 1950 y 1960 se había importado el 52% de los trabajadores que se dedicaban al trabajo del cultivo de caña, que eran extranjeros. De manera que ese es el primer precedente que nosotros encontramos de una doble moral en cuanto a la aplicación de la ley versus lo que ocurre detrás de la ley. El segundo evento lo encontramos en el régimen de Joaquín Balaguer, un decreto que dice dominicanos a la producción de azúcar. Sin embargo, se seguían importando mano de obra ilegal para dedicarse a la producción al cultivo de la caña de azúcar. Al trabajo agrícola en general. La consecuencia de eso la tenemos en la ley, la sentencia 168.13, que tuvo que regular el aspecto de la nacionalización de muchos extranjeros que llegaron al país durante esa época, 1920 en adelante, y que por supuesto generaron bienes, crearon sus familias en la República Dominicana, a raíz de ese trabajo que venían haciendo. Hijos de los cuales son obviamente dominicanos. Ese es el conflicto que intentó resolver el Tribunal Constitucional en torno a la nacionalización de esos braceros que llegaron durante esa época. ¿A dónde nos lleva la cuestión? Nos lleva a analizar que el aspecto de la distribución 80-20 es un aspecto que no solamente es constitucional, sino que desde el año 1992, con el Código de Trabajo instituido por la Ley 16-92, nosotros tenemos la nacionalización del empleo como un deber y como una obligación. La Constitución del año 2010 contempla la nacionalización del empleo como uno de los derechos fundamentales contemplados en el catálogo de derechos fundamentales que establece nuestra Constitución. Sin embargo, la realidad que se vive en el mercado es muy parecida
a la que se vivió en la década de los 50, cuando, a pesar de existir una ley 837 que establecía que en la generación de los empleos debía contratarse el 70% de dominicanos y 30% extranjeros, en la actualidad 80-20, no se está cumpliendo. Hay 4 renglones de la economía en la que se observa un crecimiento vertiginoso. ¿Cuáles serían esos 4? Construcción, turismo, zona franca y el sector agropecuario. Y la preocupación reside en que precisamente en esos 4 renglones es que se observa un mayor auge de contratación de extranjeros. Vamos a citar el caso del turismo. En la actualidad los hoteles y restaurantes de la República Dominicana están abarrotados de nacionales haitianos, venezolanos, peruanos y colombianos. En el ámbito de la construcción, ni hablar. Más del 52% de la mano de obra dedicada a la construcción está ocupada por extranjeros, de manera especial nacionales haitianos. Sí. Nacionales haitianos. En el área de las zonas francas hay un crecimiento que se observa, pero no es dirigido hacia la producción textil, sino dirigido hacia la actividad del call center o de los teleoperadores. Y ese sector también se observa en él un crecimiento vertiginoso de la contratación de extranjeros, haitianos que manejan muy bien el idioma inglés, y otros nacionales, venezolanos, colombianos, peruanos, que han llegado al país como consecuencia de ese auge, de ese desarrollo que viene experimentando la República Dominicana y que se traduce, por supuesto, en una producción, en una generación del empleo formal. Ahora bien, ese empleo formal, si lo observamos a la luz de esos 4 renglones de crecimiento de la economía, no están necesariamente impactando de manera positiva a los dominicanos, como debería ser, como la Constitución de la República contempla, como la propia ley 1-12 sobre Plan Estratégico de Desarrollo hacia el 2030 contempla también en lo que respecta a la generación de empleo formal y decente. Esa falta de apoyo precisamente que no se ve reflejada en los ciudadanos dominicanos que están buscando esos empleos, que muchas veces esas plazas están ocupadas por extranjeros, se da porque no hay una organización o un organismo más bien del Estado que regule que específicamente las empresas tengan ese 80-20 contratado de dominicanos y extranjeros. La posición del sector empresarial es que ellos no tienen opción, que cuando salen al mercado a tratar de conseguir una mano de obra tecnificada no la encuentran y tienen que recurrir a los extranjeros. Sin embargo, la posición del Ministerio de Trabajo en la persona del licenciado Monchi Fadura es contraria. Él dice que no, que la razón por la que los dominicanos en el sector construcción, por ejemplo, no ocupan los puestos de trabajo se debe a la precarización del empleo. ¿Por qué? Porque el desarrollador, con merecidas excepciones, no son todos, prefiere una mano de obra ilegal. Esa mano de obra ilegal es precaria. Claro, porque saben que le pueden pagar mucho menos dinero que lo que le pagarían a alguien que esté legalmente en el país. Así es. Se aprovechan de la situación muchas veces. Viven en condiciones de hacinamiento en los propios proyectos. No tienen que cotizar porque su condición de ilegalidad no le permite accesar al sistema de la tesorería de la Seguridad Social. Y todo ello se traduce en una economía que al final aumenta la rentabilidad de los proyectos de construcción. Sin embargo, de lo que se trata es de convertir un empleo que es precario en un empleo más decente, más digno, como lo establece la propia Constitución. Y tú puedes estar seguro que en la medida en que el empleo se vuelva más digno para los dominicanos, más dominicanos se van a interesar en dedicarse a la construcción. Exactamente, porque precisamente esa es la vertiente o el punto de vista que tiene mucha gente, de que no, ¿quién va a trabajar en la construcción cuando pagan 2 o 3 pesos? Pero hay otros que dicen, es que los dominicanos son muy vagos. Asimismo he visto comentarios y he escuchado a personas hablar, no es verdad que los hombres de aquí se van a fajar en la construcción, como lo hacen, por ejemplo, con los nacionales haitianos. He visto muchas personas comentando al respecto, pero yo creo que también tiene mucho que ver con esto de la normalización y el pago de ese trabajo. Es necesario regular. El Ministerio de Trabajo, si bien ha fijado una posición institucional en el sentido de que no respetando la cuota 80-20,
pero debe actuar. Exacto, a eso porque es el iba. organismo regulador. Sabemos que el problema está, entonces ¿quién se encarga de organizar para que las cosas funcionen como deberían funcionar? El Ministerio de Trabajo debe actuar y debe actuar por medio de sus inspectores, debe sancionar, pero la sanción debe ser disuasoria, porque de nada vale que un inspector se presente en una obra, verifique que no se está cumpliendo la ley y que la multa o, en este caso, la penalidad que aplique como sanción sea más pírrica que la propia violación. Tiene que ser lo suficientemente disuasoria para que los desarrolladores que no cumplen con esa disposición del código y otras más de relevancia entiendan que la Interrupción en la electricidad, pero ya estamos de vuelta. te decía antes de la interrupción que de lo que se trata es de una sanción lo suficientemente rígida para que haya cumplimiento a la ley. Inmediatamente se verifique una sanción rígida en torno a la violación al sistema de seguridad social, en torno a la violación del propio artículo 135 del Código de Trabajo que establece la obligatoriedad del 80-20, tú podrás observar, los dominicanos podremos observar un cambio en el comportamiento. ¿Esas sanciones hay que agregarlas al Código Laboral o están ahí y no se llevan a la acción? ¿Qué es lo que debe suceder? El Código de Trabajo dedica todo un título a darle competencia a los inspectores de trabajo para sancionar a las empresas que están violando las leyes, no solamente el propio Código de Trabajo, sino las leyes complementarias. El caso de la ley del reglamento 522-06 que establece el sistema de higiene y salud en los recintos laborales, lo cual no es extraño al ámbito de la construcción. Todo ese amplio espectro legal que conforma el sistema laboral en la República Dominicana es de la competencia de los inspectores verificar su cumplimiento. Por eso es que entendemos que de la teoría a la acción, el Ministerio de Trabajo debe ser más proactivo en la aplicación de esas sanciones y que sean lo suficientemente disuasorias para que el marco legal se cumpla. Tiene que haber una coerción. ¿Qué pasaría entonces conmigo como empleadora? Si yo estoy ahora trabajando como ingeniera, tengo a mi cargo varios obreros para mi proyecto, la mayoría de ellos son extranjeros y ahora vienen y a pesar de que es ya ley, pero eso va a afectar el trabajo que yo esté haciendo actualmente. ¿Hay alguna forma de que si se empiezan a hacer esas sanciones, yo como empleadora no me vea tan afectada precisamente en cuanto a la mano de obra que va a dejar de trabajar conmigo? Bueno, hay tres. Porque mi proyecto se vería parado hasta que aparezcan dominicanos que quieran trabajar en él. Lo primero es que cuando tú estás infringiendo la ley, tú estás expuesta a la consecuencia de la violación. De manera que aunque hoy estamos conscientes de que no se está forzando al desarrollador a cumplir con esa disposición, pero inmediatamente se produzca ese activismo, las consecuencias van a llegar. Exacto. La recomendación es que haya una cultura de cumplimiento a la ley, que hagamos un poco de sacrificio y que normalicemos el proceso de contratación. Nosotros tenemos la ley de regularización. La ley de regularización crea una nueva realidad que beneficia a los desarrolladores, porque al principio el problema consistía en la contratación de indocumentados. Como tenemos un proceso de regularización en progreso, hay muchos que ayer eran indocumentados y hoy tienen sus documentos. Ese carnet de regularización permite, entre otras cosas, cotizar en la tesorería de la Seguridad Social. Antes en el IDSS, ahora resulta que también puede cotizar en el sistema de la Seguridad Social. Por lo cual, esa nueva realidad legal permite al desarrollador cumplir mejor, de manera más efectiva con la ley. El problema tiene que ver con la distribución de la contratación. Mientras hayan salarios precarios, mientras el desarrollador piense más en generar utilidad, en lo que se va a ganar, en los números fríos, y no en el cumplimiento de la ley, nosotros vamos a tener infractores. Por eso se necesita... Y mientras la ley no se siga aplicando el organismo sancionador
que aplique la sanción. Exactamente. Vamos a una pausa, en breve retornamos con más de este tema. Recuerden que pueden llamarnos también y enviarnos sus inquietudes a través de WhatsApp al 849-360-9669, también vía redes sociales @conelconsumidor.